La industria del empaque es una de las actividades esenciales en la contingencia del COVID-19. Hoy me acompaña Irán Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje AME, con quien vamos a platicar sobre los impactos para el sector de la situación actual. Irán, gracias por tu participación en este espacio. Natalia, muchas gracias. Gracias, Irán. Cuéntanos por qué la industria de fabricación de empaques debe ser considerada como una actividad esencial durante el COVID-19. Claro, mira, sin duda, esto es porque los envases y los embalajes son esenciales precisamente para promover toda actividad económica y sobre todo para proteger la salud humana, pues de toda la sociedad. Y bueno, pues ahora en esta situación de crisis sanitaria, pues evidentemente los envases y embalajes juegan un papel muy importante, porque bueno, pues de la industria de envase y embalaje, el consumo de los envases va enfocado precisamente a lo que es la industria de alimentos, bebidas. Tan solo estos dos sectores representan el 50% del consumo de los envases. Y bueno, pues también hay un porcentaje importante en cuanto a lo que son envases que van dirigidos a la parte de la industria farmacéutica, a la parte de cuidado personal y evidentemente a la parte de limpieza del hogar. Entonces, los envases y embalajes en este momento se vuelven en un elemento estratégico precisamente para poder seguir ofreciendo productos que son requeridos en esta situación de crisis sanitaria. Ante la pandemia del COVID-19, ¿qué oportunidades se podrían vislumbrar para la industria de empaques en el corto y largo plazo en México? Bueno, definitivamente, Natalia, tiene que ver precisamente con el tema de consolidar y de confirmar esta relevancia que te acabo de mencionar, tanto lo que son envases y embalajes en sus diferentes materiales, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de crisis o de tragedias naturales, como el caso de terremotos, huracanes, los envases que se requieren, bueno, pues dada la naturaleza de estas situaciones, por ejemplo, son envases metálicos, o por ejemplo, en el tema de inundaciones, en el tema de huracanes, el agua que se solicita es agua embotellada en envases de plástico, en envases de PET. Y bueno, pues actualmente tras esta pandemia, toda la gente, toda la población se está abasteciendo precisamente de insumos, tanto alimentos, medicamentos, bebidas, envasados en los diferentes materiales. Por eso es una parte muy importante dentro de la industria, consolidar precisamente la relevancia que tienen los envases y embalajes en sus diferentes materiales. Y ahora, digamos también, así como hay unas oportunidades que muy bien mencionas, ¿qué retos también se pueden presentar para la industria de empaques con esta contingencia? Claro, mira, en primer lugar, y nos queda más que claro, que no debemos de perder de vista el entorno global. Sin duda, México es y debe ser el eje del comercio internacional por su posición geográfica, que es una posición estratégica. Y bueno, pues además nos queda también muy claro lo que pasó ahora con la pandemia, con el COVID-19. Empieza en China y va recorriendo esta situación, esta crisis sanitaria, va recorriendo todo el mundo hasta llegar a nuestro país, evidentemente. Y bueno, pues esto nos pone de manifiesto que no debemos de perder de vista el entorno global. Esto es muy importante para el comercio, para toda la actividad económica de nuestro país, no perder de vista el entorno global, no perder de vista al consumidor. Evidentemente el consumidor es el que mantiene precisamente pues toda la línea de consumo, ¿verdad? En sus diferentes situaciones. No perdamos de vista a los diferentes tipos de consumidores que han venido cambiando a lo largo de los últimos años y que han hecho precisamente que se detone innovación en la industria de envase y embalaje, innovación precisamente en mantener de una manera eficiente la cadena de suministro, que aquí es donde yo hago mucho énfasis de la relevancia del binomio envase y embalaje, que tiene que ser un elemento estratégico para poder convertir esta cadena de suministro en una cadena de valor. ¿Qué sucede ahora con la economía circular en el escenario del COVID-19? ¿Qué habría que replantear o qué sigue vigente de esto? Bueno, sin duda, aquí lo que trajo como consecuencia esta crisis sanitaria, pues fue la necesidad
Entonces, sin duda, cuando estamos hablando de en qué nos quedamos de la economía circular, bueno, pues es mantener precisamente lo que se había venido trabajando. Y además esto deja muy en claro el uso de diferentes materiales y sobre todo deja muy en claro la necesidad de los envases de plástico. Y bueno, pues ahora vemos un tema muy importante que tiene que ver precisamente con los envases de plástico. Vemos y confirmamos la necesidad de utilizar envases de plástico a través de una conciencia ecológica. Y esto lo hemos dicho muchísimas veces. El problema no es el material, el problema es el uso, es el manejo que se le da al material. Bueno, una última pregunta, Irán. Según los anuncios gubernamentales y teniendo en cuenta que esta situación es sumamente cambiante de un día a otro y de una semana a otra, ¿qué podríamos igual decir sobre el panorama para la industria de empaques en el segundo semestre del 2020? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo visualizan? Mira, sin duda es un panorama muy complejo, sin duda es un panorama que tiene que ver mucho precisamente con el resultado que se vaya a dar o con el impacto de esta crisis sanitaria que estamos viendo. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de ya impactos reales, por ejemplo, en la economía mexicana. Las perspectivas de crecimiento, pues sin duda son negativas, evidentemente. En el tema del empleo en nuestro país, en México, se han perdido, pues ya en los últimos 45 días, 520,000 empleos, lo cual, pues sin duda también implica un impacto muy fuerte, negativo en la economía mexicana. Y bueno, pues en cuanto a la industria mexicana de envase y embalaje, como mencionaba al inicio de la charla, afortunadamente es una industria que está enfocada precisamente a satisfacer los requerimientos de envasados de las industrias que se consideran esenciales, como son los alimentos, como son bebidas no alcohólicas, como son los medicamentos. Y en este sentido, precisamente para poder tener un panorama mucho más claro posterior a la pandemia, la industria de envase y embalaje viene trabajando precisamente en desarrollar soluciones ad hoc para los requerimientos de los productos envasados. Tenemos cubierta esa parte de atención hacia las actividades esenciales que sin duda, bueno, pues para el siguiente semestre, porque esta pandemia pues prácticamente tiró por la borda todo lo que es las actividades del primer semestre del 2020, bueno, pues no tenemos otra más que seguir siendo parte de esa estrategia de crecimiento económico por un lado y sobre todo de ser un proveedor estratégico para estas actividades esenciales. Entonces, el segundo semestre sí, sin duda es complicado. Hay actividades en torno a la industria de envase y embalaje, como son ferias, exposiciones que han tenido o que cancelarse o que postergarse para finales del año. Entonces, esto también, pues sin duda, va a ser un impacto bastante fuerte para lo que es la industria en general. Irán, muchas gracias por esta visión que compartes con nosotros sobre la industria de empaque y embalaje. Gracias por tu participación y seguimos en contacto para ver nuevos avances en esta coyuntura. Gracias. Claro que sí, Natalia, muchas gracias.